Bien, ¿qué temas vienen en esa prueba digital? Bueno, van a venir geografía, en la parte de recursos naturales que hemos visto, así como la parte en general de lo que es ciencias, donde vimos geología, geofísica, toda esta parte que hemos estado revisando desde el inicio. Tenemos allá en el Classroom varias diapositivas, las materiales, las actividades que ustedes desarrollaron de investigación igual, pueden servir igual de referencia a algunas preguntas. Son en total 29 reactivos. En las primeras 20 valen 3 puntos, las siguientes 4 igual 3 puntos, después ya vienen 2 de a 4 puntos, y finalmente 2 más de 5 cada una, son 10 más, y finalmente la de 10 puntos, que es el número 29. Bien, así estaría compuesto nuestro examen, y pues hoy vamos a revisar algunos temas que estamos pues dándole revisión previo a esto, ya para cubrir los contenidos de nuestro primer bloque. El día de hoy vamos a iniciar hablando un poquito sobre la crisis que se presenta hoy en día con respecto a los recursos naturales, ¿sí? Ustedes pues ya están trabajando en los distintos proyectos, imagino, y tareas que han estado relacionadas con la geografía. Bien, y como dijimos, la geografía era una herramienta necesaria para poder conocer un poquito más acerca de lo que es la ubicación de los recursos naturales. Ahora, ¿por qué se habla de una crisis? En este caso dice, los recursos naturales son todos los elementos físicos y no físicos que la naturaleza suministra por sí misma y de la cual es beneficiario el ser humano y todas las especies que habitan la Tierra. ¿Qué sucede? Hablamos de problemas, en este caso, para los recursos naturales, como es la depredación voraz, o sea, la sobreexplotación de estos recursos. Por ejemplo, en la imagen vemos allá una cantidad muy grande de árboles que han sido talados, obviamente utilizados para aprovechar su madera, pero no vemos en algún punto, digamos, la reforestación de ellos. Y deberíamos de sustituir cada árbol que es utilizado por otro para que tenga crecimiento y se mantenga, y no hacerlo de manera, digamos, muy, muy, muy violenta, digamos, para afectar el medio ambiente. Otro caso es el efecto invernadero. En este caso es generado por los gases de contaminación, la contaminación también de las aguas, ya sea de ríos, mares, lagos, cenotes, así como también del aire. Como dijimos, al liberar obtener emisión de gases que son tóxicos, ¿sí? Que generan, pues, que la calidad del aire no sea la adecuada para nuestra respiración o para la de los otros seres vivos. Bien. Ahora, ¿cuáles son como dijimos, los principales problemas medioambientales? Seríamos la contaminación atmosférica e hídrica, el efecto invernadero, como ya comentamos. También esto genera un cambio climático, es decir, las estaciones del año, el periodo en el cual se presentan tal vez huracanes, cuando hay inundaciones y toda esta parte, pues va cambiando debido a esto. El deshielo de los glaciares, pues como dijimos, son una reserva de agua dulce, pero al tener un calentamiento en nuestro planeta, pues digamos, las ondas electromagnéticas de la radiación solar hacen que estos se vayan derritiendo. La deforestación, es decir, el uso pues desmedido de los recursos forestales, y finalmente la destrucción de la capa de ozono. Esos serían los principales problemas. Ahora, ¿qué ha pasado? En lo que viene siendo el desarrollo como un proceso que tiende al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas para el total de la población, ¿qué ha pasado? Pues grandes ciudades se han ido extendiendo alrededor del planeta y fueron urbanizando. ¿Pero qué genera la urbanización? Pues se genera un desarrollo industrial, un desarrollo en medios de transporte, en carreteras, caminos, alterando lo que viene siendo nuestro ecosistema. ¿Y qué pasa? Como resultado de esto, podemos creer que el precio y los recursos de la naturaleza son convertibles, o sea, sobre todo cuando es un recurso natural escaso.
¿sí? Ya sean los minerales, ya sean recursos como la madera, el carbón, o recursos como el agua o el aire, pensamos que de ninguna forma va a afectar si se abusa en su consumo, pero sí va a haber un momento en el cual va a colapsar todo y vamos a tener un desequilibrio ecológico. Finalmente, incentivar bienestar material e individual por sobre cualquier otro fin. Es decir, prefieren satisfacer las necesidades, digamos, a corto plazo, sin pensar lo que puede pasar en el futuro. También dar importancia desmedida a la capacidad del mercado como agente regulador de la economía, es decir, un país que tiene recursos y los comercializa es un país poderoso, así como por ejemplo el petróleo. Pero ¿qué sucede cuando en cierto tiempo, pues el petróleo va a ser más difícil de conseguir porque en las, digamos, reservas, cada vez hay que hacer, digamos, tal vez perforaciones en lugares más inaccesibles, entonces tiene un costo, ya digamos, ya no va a ser un negocio tan redituable. Así pasa con la madera, por ejemplo, si no hemos reforestado, no hemos permitido tener nuevamente el desarrollo de estos árboles que tardan a veces 50 o 100 años en crecer, entonces llega un momento en que va a haber escasez. Por ejemplo, maderas como el cedro, la caoba, son maderas muy preciadas, pues por lo mismo que no hay tanta cantidad de ellos, pues el precio se vuelve a veces un poquito difícil de comercializar o de adquirir más. Después, la falta de criterios claros para la evaluación de las externalidades. Entonces aquí, casi siempre en la explotación de los recursos, nadie evalúa, nadie analiza qué es lo que va a suceder con los agentes externos, ¿sí? Simplemente viene la satisfacción de las necesidades y todo lo demás pasa a segundo término. Eso igual no debe ser. Ahora, aquí viene un modelo de desarrollo económico. El modelo de desarrollo económico, sabemos que el desarrollo como un proceso que tiene mejoramiento de las condiciones sociales y económicas para el total de una población. Ahora, el desarrollo como un elemento diferenciador entre países ricos y pobres, es decir, los países ricos son aquellos que deben tener grandes cantidades de recursos, pero no siempre ha sido así. Muchas veces por el tipo de política que manejan, pues no necesariamente el país que produce más es el país que tiene mejores condiciones de vida, porque no manejan una administración correcta. Y vienen otros países que pues aprovechan esas oportunidades y realizan, pues como tienen grandes cantidades de inversión, se internan en esos países para poder aprovecharse de sus recursos, ¿sí? Es igual debemos de considerar que cada territorio que ya está dividido de forma, digamos, política, pues debe de ser respetado, ¿sí? Para la no intervención de otros países. El recurso que un país tenga debe ser aprovechado por ellos primeramente. Ya después el excedente pues se debe exportar o comercializar, pensando pues un poquito en la globalización económica que se vive actualmente. Posteriormente dice, la inmovilización de la ciencia e ilustraciones de los pueblos aborígenes subordinados su cultura, sus saberes y menoscabando la pluralidad humana. Actualmente, pues ya todo lo que viene siendo el mundo está globalizado. Hay gente que viaja o emigra de un país a otro buscando mejores condiciones de vida. Entonces, esto permite que haya un mejor desarrollo a veces y pues oportunidades para que haya un crecimiento económico. Porque zonas que antes no eran pobladas, ahora ya ha intervenido más gente que pues se vuelve finalmente una fuerza de trabajo. Ahora, el desmedido interés en el crecimiento y la explotación de recursos naturales es desmedro de los países subdesarrollados. ¿Qué sucede? Casi todos los países desarrollados subdesarrollados, perdón, cuentan con grandes cantidades de recursos, pero no poseen los adelantos tecnológicos o las políticas adecuadas o administrativas para poder sacar el mejor provecho. Finalmente, concebir y observar la naturaleza y sus recursos como infinitos, eso es un error, porque los recursos naturales no son infinitos, ¿sí? Va a haber un momento en el cual, al ser más escaso, aunque no se terminen, pero se vuelve ya una actividad que no es redituable. La exploración, la prospección, la explotación, después
la manufactura o el envío o el transporte van aumentando en precio, entonces ya la utilidad no es la que teníamos a un principio, entonces ya no es tan económicamente viable. Bien, hablando un poquito de la parte conocida como bioeconomía o economía ecológica, acá hay un proceso de articulación de la economía, la termodinámica y la biología. Aquí nos dice, ¿qué principios debemos manejar? Pues primero, cerrar los ciclos de la materia. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿qué sucede cuando nosotros generamos desechos? Esos desechos deben de tener un proceso de reciclaje en su gran mayoría para evitar un impacto ambiental. Eso se refiere a cerrar los ciclos de materia. Después, centrar la producción y el consumo en lo local, es decir, aprovechar aquellos recursos de los cuales pues podemos, digamos, utilizar para tener un desarrollo, digamos, en las ciudades, tener un provecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos petróleo, debemos ser un país que sea capaz de invertirlo en la industria, generar empleo, potencializar lo que viene siendo la economía al poder suministrar en diversas regiones luz eléctrica, nuevos, digamos, lugares donde podemos llevar el agua, ¿sí? Igual, mediante bombas o generar sistemas de riego para agricultura, pues sí, en cierta forma los hidrocarburos, el combustible, tiene un buen precio, pues la gente puede generar diversas actividades económicas, porque realmente todo lo que viene siendo la economía se mueve mediante energía. Después, actuar desde lo colectivo, es decir, debemos de enfocarnos como sociedad para buscar el mejor provecho de estos recursos y promover la mejora del bienestar y la equidad social. Es decir, que no solamente sean pocos los que tengan acceso al aprovechamiento de estos recursos, sino que toda la sociedad en sí tenga oportunidades de empleo, oportunidades de adquirir pues combustibles, la oportunidad de comercializar. Finalmente, usar recursos renovables y energías limpias para evitar la destrucción y contaminación de los ecosistemas. Actualmente, pues hay diversos tipos de energía, como es energía eólica, energía solar, ¿sí? Estos son energías limpias que pues permiten generar, ¿sí?, distintos desarrollos tecnológicos, permiten que pues el ser humano aproveche todos estos tipos de energía y no genere un daño al ecosistema. Finalmente, fomentar la creación de grupos transdisciplinares para comprender el funcionamiento de la realidad económica. Primero, la palabra de grupos bueno, en este caso, grupos transdisciplinares, debe de estar enfocado a que diversos profesionistas enfoquen su trabajo para impulsar la economía de una región, la cual cuente con determinado tipo de recursos. Entonces, debemos de trabajar de manera conjunta desde la parte ingenieril, la parte ambiental, la parte económica, la parte política, la parte social, para poder lograr tener mejores resultados. A eso se refieren los grupos transdisciplinares. Finalmente, impulsar un desarrollo humano equitativo. Es decir, como sociedad, como país, todos crezcan, ¿sí?, teniendo mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud también, porque no debemos de perder de vista que un medio ambiente sano permite una mejor calidad de vida. Ahora, aquí nos presentan lo que conoceríamos como las bases de la visión del buen vivir. Primero, dar por cierto que no existe un estado de subdesarrollo por ser superado, ni uno de desarrollado por ser alcanzado. Podemos decir que cuando se refiere a países subdesarrollados, quiere decir que no han logrado tener, digamos, el mejor nivel, pero no quiere decir que se estancarán allá, sino que irán siempre buscando un crecimiento. Después, trasladar la discusión del antropocentrismo al biocentrismo y reinsertar la economía en la sociedad y los ecosistemas. Es decir, no debemos centrarnos únicamente en las actividades del hombre, en sus necesidades, sino pensar en el medio ambiente, en todo el planeta. Y esto
relacionarlo directamente con la economía, la sociedad, los ecosistemas. Después dice, percibir una nueva ética de desarrollo que subordine los objetivos económicos a los criterios ecológicos, la dignidad humana y el bienestar de la gente. Debemos de entender que para poder tener bienestar necesitamos tener conciencia ecológica, manejar la parte de la dignidad humana, es decir, tener condiciones de vida, buscando el bienestar de las personas en una sociedad. Eso es importante. Ahora, debemos de articular la economía, el medio ambiente, la cultura y la sociedad, es decir, debe estar todo plenamente legislado. No podemos tomar decisiones, ¿sí?, que hagan a un lado el medio ambiente y solo, digamos, prevalezca la parte económica. Aquí viene la parte en donde, pues, la legislación, que en este caso, por ejemplo, en nuestro gobierno es el Congreso, el presidente, ¿sí? Ellos deben de consensar diversas legislaciones que nos permitan tener una mejor economía, respetar el medio ambiente y tener una muy buena sociedad. Es algo difícil, sin embargo, en la actualidad debe prevalecer primero como uno de los objetivos primordiales. Finalmente, recuperar lo público, la diversidad y la justicia social e intergeneracional como principios. Muchas veces, a lo largo de la historia, repiten los mismos errores en diversos países. Es decir, esto ya se vuelve un mal, digamos, una y otra vez. Por ejemplo, la injusticia que se genera en nuestro país desde hace mucho tiempo, tanto en la parte social como en la parte económica, es decir, la mala distribución de la riqueza, ha sido uno de los problemas más marcados que no han permitido el progreso en nuestro país. Entonces, ahí debemos de pensar en justicia social. Después, reconocer las diferencias culturales y de género. Aquí, pues, es muy obvio. Nosotros estamos compuestos por una población en la cual hubo, pues, por la época de la colonia mestizaje, entre las culturas indígenas, así como también con los colonizadores, en este caso los europeos que llegaron a nuestro país, y esto no debe generar diferencia, o sea, tampoco pues los límites de las diversas, digamos, limitaciones territoriales como estados, municipios, comisarías, todo esto, pues todo debe estar debidamente, digamos, considerado, que hay igualdad. Finalmente, todos somos pertenecientes a una misma sociedad y debemos tener las mismas oportunidades. Bien, hacer viable nuevo énfasis incluyendo la soberanía alimentaria y el control de los recursos. ¿Qué sucede? La soberanía alimentaria se refiere a que el país o territorio sea capaz de proveer a toda su población de una alimentación de calidad. Y esto, como dice, control de los recursos naturales, es que ellos mismos los administren, ellos mismos aprovechen esos recursos. La tierra, el suelo es un recurso, el agua es un recurso, eh, los árboles, el medio ambiente, las especies animales, todo, las reservas forestales, todo eso debe ser controlado y protegido y sacarle el provecho con conciencia, no de forma desmedida ni afectando finalmente a la sociedad. Después, tener voluntad política para transformar las estructuras actuales y suscitar los cambios que requiere una política social y ambiental positiva. Muchas veces, pues las decisiones al nivel, digamos, nación, pues son tomadas por los representantes del Congreso, ¿verdad? Por el presidente, por los diversos eh, dependencias del gobierno, ¿verdad? Ellos son los que están involucrados. Bueno, pues ellos tienen que jugar un papel muy importante para poder administrar, manejar, legislar correctamente todo lo relacionado con estos recursos. Aquí hay un mal que en muchos países, no solo en México, ha afectado, que es la corrupción. En este caso, la corrupción afecta la expedición de las normas y leyes, su ejecución y su control en favor de ciertos grupos de interés y de presión que por su
porque por su actividad afectan al medio ambiente y los recursos naturales. Tan fácil es como la parte ambiental, ¿sí? Las industrias que no hacen un buen uso o buen manejo, digamos, de sus desechos, ellos contaminan el agua, contaminan el medio ambiente. Entonces, esto podría ser algo que finalmente logren seguir trabajando, pero corrompiendo a las dependencias y a las autoridades, porque no son sancionadas de acuerdo a lo que están generando como daño, simplemente clausurarles si no cumplen con las normas para proteger el medio ambiente. También es importante pensar la integridad y la ética. Las personas jurídicas y los individuos de la raza humana, pues tienen la responsabilidad social de proyectar día a día el futuro propio y de las nuevas generaciones. Es decir, no debemos actuar de manera egoísta, sino debemos de pensar cuando en un futuro lleguen, pues, nuevos habitantes a nuestro planeta, ellos puedan tener las posibilidades que nosotros tenemos, o incluso mejores. Por lo cual, pues deben analizar, invertir y gestionar para el deterioro ambiental, es decir, tenemos que ir protegiendo nuestro planeta, implementar una estrategia de protección de capital natural, es decir, cuidar nuestros recursos naturales. Bien, ¿qué tratados internacionales? Aquí hay algunos como el Convenio de Estocolmo, el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, del Convenio sobre la diversidad biológica, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y su dimensión política, el Protocolo de Kioto, el Foro Intergubernamental de Bosques, el Convenio de Aarhus, la Cumbre de la Tierra y Río, más 20, el Objetivo del Milenio, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Cumbre del Clima de París 2015. Bueno, vemos que en la actualidad hay muchos tratados internacionales que están buscando cuidar nuestro planeta, ¿verdad? Estamos ya en una etapa, pues, digamos, un poco crítica, porque si no hacemos algo para poder mejorar la tendencia que teníamos en estos últimos años, se pueden acabar muchos recursos, podemos contaminar en un momento el planeta a tal grado que ya sea inhabitable, y esperemos que no. Y ahorita, por ejemplo, tenemos la contingencia sanitaria por esta pandemia. Pues esto es uno de los problemas. Imagínense que desarrollaran otros tipos de enfermedades o virus debido a la contaminación. O sea, no sabemos realmente hasta qué grado podría ser, digamos, el camino que llegara a tener la humanidad si esto no mejora en la parte de aprovechamiento de recursos y la parte ambiental. Finalmente, debe haber una normatividad legal, que en este caso es la diversidad étnica y cultural, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales, la atención de la salud y el saneamiento ambiental, el uso y protección de bienes de uso público, parques naturales y patrimonio arqueológico, el derecho a gozar de un ambiente sano, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y finalmente las garantías para el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales. Y esos serían los factores igual de deterioro ambiental. Esos son los puntos importantes a entender como deberes que debemos considerar con respecto al medio ambiente y a los recursos naturales. Y de manera específica, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos proteger y preservar y restaurar y conservar los recursos naturales renovables por parte del Estado y de los particulares. Debemos hacer un uso razonado y eficaz de los recursos naturales con criterios de equidad entre las sociedades y el desarrollo económico. Debe haber cooperación social en el manejo de los recursos naturales renovables, administración de residuos y desperdicios, y toda industria, todo, digamos, negocio o gente que esté trabajando en el área que se generan residuos y desperdicios, debemos destinarlos y manejarlos de la mejor manera posible para tener un menor impacto ambiental. Finalmente, las previsiones relacionadas con las cuencas hidrográficas, es decir, las reservas de agua, deben de ser muy cuidadas porque son un recurso muy importante. El agua dulce es algo necesario para, digamos, para empezar consumo humano y de otras especies, así como también para diversos procesos biológicos, industriales, etc. Bien,
El servicio ambiental obligatorio, incentivos e inversiones económicas en pro del ambiente. Cada gobierno debe invertir en esta área y aprovechar digamos, cantidad de dinero que sea destinado a ello de la mejor forma. No, digamos, despilfarrarlo, ni caer en la parte de la corrupción. Debemos de usarlo para lo que debe ser. Es muy difícil porque actualmente, lamentablemente, ya el hombre ha generado ya una mentalidad corrupta, una mentalidad egoísta. Eso debe cambiar porque si no, a la larga, vamos a terminar teniendo diversos problemas. La prevención y control de la contaminación del medio ambiente, así como la creación de seguros ecológicos. Y ahora, ¿qué es el efecto invernadero que comentamos? Entonces acá, pues son efectos del calentamiento global y el cambio climático que dan razón de muchos de los fenómenos naturales que comúnmente dejan pérdidas. Aunque es difícil de cuantificar, en este caso, tasar y controlar y reconocer por la contabilidad, podemos ver allá, pues primero, cómo los rayos del sol traspasan la capa de ozono y esta radiación finalmente afecta a nuestro planeta. Finalmente, ¿qué es la contabilidad? En este caso debe jugar un papel determinante en su función de reconocer, controlar e informar de manera clara e independiente los cada vez más cuantiosos elementos y recursos comprometidos para preservar y mantener la naturaleza y el medio ambiente. Debemos de tener la mentalidad de administrar adecuadamente, como dijimos, recursos para preservar nuestro medio ambiente. Ahora, aquí hay unas preguntas que nos dicen, ¿cuál sería el fundamento epistemológico de la contabilidad ecológica o ambiental? En este caso, nos está refiriendo a cuantificar, como dice contabilidad, cuantificar la parte, digamos, o valores que tienen cada recurso. ¿Cómo podemos aprovecharlos sin afectar a nuestro medio ambiente? Después, si el costo histórico de los efectos al medio ambiente es alto y el costo futuro mucho más. Tan fácil es que como cuantos más recursos aprovechemos, van a haber, digamos, una escasez de ellos. Y a futuro, para poder obtenerlos, será más costoso. Después, ¿cuál sería la forma de medición y las políticas para reconocimiento de esto? Bien, podemos hablar no solamente de países subdesarrollados y países desarrollados, podemos hablar de la calidad de vida, la esperanza de vida de las personas. ¿Sí? Es igual, es un indicador de cómo se está trabajando en los diversos países, cómo se está manejando la parte ambiental, la parte de la salud humana. Después, ¿cuál sería la forma de medición y políticas de reconocimiento de estos? Ya lo comentamos. Después, ¿qué estrategias se deben tener en cuenta para la incorporación de los costos futuros y subyacentes? Es muy importante pensar como desarrollo sustentable y administrar el dinero que exista en las diversas administraciones públicas para poder establecer que se emplee de la mejor forma. O sea, tanto dinero empleado en lo que viene siendo la parte ambiental, de ese presupuesto que se genera, en este caso, por ejemplo, en nuestro país, que es de forma anual, sea expresamente utilizado para, digamos, proteger y preservar nuestros recursos naturales. Después, ¿qué estrategias se deben implementar para educación y enseñanza de la contabilidad ecológica? Aquí hablando un poquito de lo que podríamos pensar. Existen pues desde la biología, que es la ciencia que trata de los términos referidos a la vida, y la ecología, que es una rama de ellos, pues se estudia en la primaria, secundaria, preparatoria y en áreas ya a nivel universitario. ¿Sí? En la mayoría de ellas, ya la parte ambiental es un punto muy importante. La información debe ser difundida, es decir, que esté al alcance de las personas. Ahora contamos con las, digamos, información mediante las tecnologías de la información, como puede ser el Internet, hay ebooks, hay diversas fuentes de información, artículos científicos, universidades que publican, la prensa igual. Debemos de difundir la información. Esa información
debe llegar a todos los rincones de nuestro planeta, porque debe existir conciencia que no vivimos en lugares aislados. Finalmente, todo nuestro planeta es un solo hogar, ¿sí? Tanto para el ser humano como para las diversas especies, toda la biodiversidad que tenemos. Y entonces, si vemos que todo está conectado en diversos ciclos, el contaminar una región afecta tal vez a otra, y así sucesivamente. Entonces, debe de implementarse esa educación ecológica para hacer conciencia, que todos tengan conocimiento que la tierra debe ser protegida en todos los rincones. Finalmente, ¿cuáles son los aportes de contabilidad ecológica para administración, uso y toma de decisiones en garantía, mantenimiento y defensa de los recursos naturales? Pues aquí, más enfocado a lo que viene siendo ecología, podríamos mencionar que para establecer esto, debemos de pensar primero que todo lo que viene siendo la administración pública debe de generar información y legislación importante para el uso de los recursos, sobre todo en la administración pública, para los recursos naturales. Y finalmente, aquí hay una reflexión y una pregunta. Bueno, ¿quién nos dice? Cuando estén nuestros hijos sufriendo por este cambio, nos pregunta si sabíamos que esto iba a pasar, ¿por qué no hicimos nada? Esa va a ser una pregunta, pues, inmediata que podríamos tener si no cuidamos el medio ambiente, tal vez con la siguiente generación o dentro de 2 generaciones, ¿sí? En la actualidad ya debemos de tomar conciencia que la sociedad y el medio ambiente deben estar unidas y buscar el bien común. Y en este material, pues se los comparto para que tengamos un poquito de análisis y conciencia con respecto a, a lo que son los recursos naturales y la forma en la cual debemos de utilizar, administrar proteger y preservar. Digamos que esto es lo que debemos de estar pensando, utilizarlo adecuadamente, con conciencia, administrar ese recurso para que no nos quede, proteger las zonas donde estemos aprovechando este recurso y preservarlo. De alguna forma, pues evitar la contaminación, evitar la sobreexplotación y tener un desarrollo sustentable. Este es el punto muy importante a comunicar. Pensaremos que el desarrollo sustentable consiste en sí en usar los recursos de manera consciente para poder permitir que las generaciones futuras los aprovechen. Bien. A ver, con respecto al proyecto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hay algún detalle que consideren que tengamos que analizar? ¿Algún Maestra, comentario? ¿a mí me puede explicar más o menos de qué consta el proyecto? Bien, ¿qué va a ser el proyecto? Vamos a ver, aquí tengo vamos a cerrar esta sesión y abro ahorita para que veamos la diapositiva. Vamos a cerrar porque ya el tiempo nos está consumiendo en esta primera sesión. Vamos a abrir